Los amo con el amor de Jesús. Cuando oramos y leemos la palabra, algunas se quedan grabadas en nuestro espíritu. Santiago 5:16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Según estas palabras, la obra de Dios debe revelarse cuando oramos. Sin embargo, en la vida real de la oración se siente diferente a estas palabras. A veces uno puede preguntarse: ¿será que el poder de mi oración es pequeña? ¿Por qué mi oración no tiene poder? Hay momentos en los que uno se puede sentir desanimado. Por eso, hoy examinaremos el significado del gran poder de la oración de los justos. En primer lugar, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuál es el significado de los justos en la Biblia? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. La Biblia lo dice claramente: somos justificados por la fe. Además, esto es lo que hace a uno un ser justo. Entonces, dado que somos justos de esta manera, si seguimos la palabra, ¿no debería revelarse grandemente el poder? ¿Por qué no funciona así en la vida real? De ahora en adelante, quiero compartirles sobre lo que dice la Biblia de los justos y cómo podemos experimentar ese gran poder. En el libro de Santiago está la palabra griega dikaios, que significa un hombre justo, uno que obedece la ley de Dios. En otras palabras, la persona justa que se usa en el libro de Santiago tiene el significado de el que no tiene una vida justa, sino que también obedece las leyes de Dios. ¿Dónde podemos encontrar una persona tan justa en la Biblia? Se puede encontrar en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quizás en el Antiguo Testamento, personas como Abraham, Moisés, Noé y David son los representantes de personas justas. Entonces, ¿cómo llegaron a ser justos estas personas ante Dios? La razón por la que Abraham fue reconocido como justo fue porque creyó y confió en la palabra de Dios, incluso cuando no tenía esperanzas. ¿Cómo fue con el caso de Moisés? Generalmente pensamos en él como un poderoso hombre de Dios, pero ¿cómo surgió ese poder? Es porque Moisés fue completamente obediente a Dios. Por supuesto, la obediencia ocurrió una vez en los últimos años de su vida, pero la vida de Moisés fue una vida de completa obediencia a la palabra de Dios. Y el caso de Noé, él fue un hombre que vivió una vida por completo rendida a Dios. ¿No fue el hombre que dejó todo por el mandato de Dios que construyera un arca por 120 años? ¿No fue la persona que lo dejó todo por el bien del reino y la justicia de Dios? Entonces, ¿qué con el caso de David? También era un hombre que confiaba en Dios en todas las circunstancias y situaciones. Confió en el poder de Dios más que en Goliat, y como muestran los salmos, David vivió una vida de alabanza y exaltación del nombre de Dios, y Dios evaluó a David como un hombre conforme a su corazón. En los tiempos del Antiguo Testamento, aquellos que eran obedientes ante Dios eran llamados justos, pero en los tiempos del Nuevo Testamento son justificados por la fe, no por obras. Cuando creemos en Jesús, esa preciosa sangre lava nuestros pecados y nos hace justos delante de Dios. Esto es desde el punto de vista de Dios en tiempos del Nuevo Testamento. Pero aquí hay un principio espiritual importante que debemos conocer, que es: cuando creemos en Jesús, nuestros pecados son lavados, somos justificados y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Pero lo que necesitamos saber es que en ese momento nos convertimos en los justos asociados con la salvación. Es decir, cuando creemos en Jesús, su preciosa sangre nos purifica, por lo que nos convertimos en personas justificadas y salvas. Entonces, al principio, el poder o las obras pueden no aparecer. ¿Por qué? Esto se debe a que los justos recién salvos y los justos que ya hacen obras de poder son diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas justas? Es porque el significado de los justos que han sido salvados es por la fe, pero los justos que demuestran poder y obras suceden solo cuando el Espíritu Santo gobierna poderosamente sobre esa persona. ¿Cómo pudo el apóstol Pablo realizar poder y obras tan grandes? ¿Mostró el apóstol Pablo un poder fuerte inmediatamente después de conocer a Jesús y convertirse en Damasco? No fue así. Dado que el apóstol Pablo fue justificado por la fe, no apareció un gran poder cuando se convirtió en una persona justa que fue salvo. Entonces, ¿cuándo comenzaron a aparecer el poder y la obra en el apóstol Pablo? Cuando sometió su alma y su cuerpo al Espíritu Santo que moraba en él y entregó completamente el dominio sobre toda su alma, cuerpo y espíritu. ¿No dijo esto el apóstol Pablo? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué significa esto? La concupiscencia de la carne está en contra del Espíritu Santo y viceversa. Esto significa que cuando el Espíritu Santo aumenta, el gobierno de la carne se hace más pequeño, y de lo contrario, cuando los deseos de la carne aumentan, el gobierno del Espíritu Santo se hace más pequeño. Entonces, ¿cuándo aumentará el poder de los justos? Cuando seamos como Abraham, que confió y se aferró a la palabra de Dios, incluso en medio de momentos donde no podía creer, así como Moisés, que obedeció la palabra por completo, y como Noé, que vivió una vida entregada completamente por el reino y justicia de Dios, y también como David, quien refrescó el corazón de Dios. Cuando sometemos nuestras almas y cuerpos al Espíritu Santo y dejamos que Él reine en nosotros, el poder aumenta. Por eso, el poder y la obra del Espíritu Santo saldrá a través de los justos, cuya alma, cuerpo y espíritu están completamente
totalmente sumisos. Este es el principio espiritual escondido en el libro de Santiago. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Cuando suplica y ora, ¿no aparecen obras? Nunca se desanime. ¿Por qué? En ese caso, existe una alta posibilidad de que esté en el estado de los justos que han sido salvos. En tal caso, el poder que trabaja a través de nosotros puede no ser grande. Pero si el dominio del Espíritu Santo crece dentro de nosotros, mientras continuamente sometemos nuestra alma y nuestro cuerpo, el poder puede revelarse enormemente. Este es el principio de la palabra. Los justos tienen mucho poder y da resultados maravillosos. Amados, ¿está en la etapa de un justo salvo en este momento? Entonces, de ahora en adelante, entregue el dominio al Espíritu Santo para que sea un cristiano que crezca y madure para que el Espíritu Santo pueda mostrar su poder y obrar a través de usted. Espero que más personas se levanten como intercesores, que es lo que el Señor está buscando en los últimos tiempos, por medio de la palabra que dice que la oración del justo tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Los bendigo en el nombre del Señor. Amén.